Antecedentes del Sistema de Tesorería y Crédito Público, STCP. Antes de la promulgación de la ley SAFCO, la administración financiera del Estado boliviano se encontraba organizada bajo un modelo tradicional en el que las funciones del manejo del dinero público, ejecución del gasto y administración de la deuda no estaban estructuradas como sistemas independientes. Estas funciones estaban concentradas principalmente en el Ministerio de Hacienda, el cual cumplía tareas de presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público sin una separación clara de responsabilidades ni procedimientos uniformes. Esta forma de organización generaba ineficiencia, falta de control y poca transparencia en el uso de los recursos públicos, dificultando el seguimiento de los ingresos, gastos y obligaciones financieras del Estado. La situación se volvió más crítica durante la crisis económica de la década de 1980, caracterizada por altos niveles de inflación, déficit fiscal y desequilibrios en las finanzas públicas. Esta crisis evidenció la necesidad de modernizar la administración financiera estatal. Como respuesta, a finales de los años 80 se iniciaron reformas administrativas preliminares, orientadas a reorganizar el manejo presupuestario y financiero del Estado, separando progresivamente algunas funciones y sentando las bases para un nuevo modelo de gestión pública. Este proceso culminó con la promulgación de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental en el año 1990, conocida como Ley SAFCO. La Ley SAFCO estableció un conjunto de sistemas integrados de administración financiera, entre ellos el Sistema de Tesorería y Crédito Público, encargado de administrar los ingresos del Estado, programar los pagos y gestionar el endeudamiento público. A partir de esa ley, la tesorería dejó de ser solo un ente pagador y pasó a cumplir un rol estratégico orientado a la gestión de la liquidez y al control del crédito público. Posteriormente, el STCP fue desarrollado mediante decretos supremos y normativa complementaria, consolidando su aplicación bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El sistema de tesorería y crédito público, de acuerdo a lo que señala el artículo 11 de la Ley 1178, establece que manejará los ingresos y el financiamiento y crédito público para ejecutar el presupuesto de ingresos, de modo que ahí tiene una relación directa con el manejo de ingresos en términos de efectivo en función del presupuesto de ingresos por una parte. Y por otra parte, dispone que programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar lo que es el presupuesto de gastos. En ese entendido, es importante comprender que en este sistema también estamos hablando de ingresos y gastos como en el sistema de presupuesto, pero a diferencia es que en este sistema estamos hablando en base efectivo, que se dará en función a un presupuesto de ingresos y gastos. Cabe destacar que en la ley se muestra como un solo sistema, pero en realidad son dos sistemas, el sistema de tesorería y el sistema de crédito público. En términos de concepto, tesorería es un conjunto de principios, normas y procedimientos que están relacionados o vinculados con la recaudación de recursos y los pagos. El sistema de crédito público es un conjunto de principios, normas, procesos y funciones para una eficaz, eficiente gestión de deuda pública, tanto interna como externa, y todo en función de un presupuesto. Entonces, este sistema se encarga de la administración de la liquidez para cubrir las obligaciones generadas o para ejecutar las actividades programadas. Es decir, que este sistema administra cómo el Estado gestiona su billetera, que es tesorería, y sus préstamos, crédito público. Asimismo, la Ley 1178, en su artículo 11, dispone que el sistema de tesorería y crédito público debe aplicar los siguientes preceptos generales. El primero indica que si la deuda pública externa o interna con plazo mayor o igual a un año, no cualquier entidad o autoridad puede salir al mercado financiero a pedir préstamos a largo plazo de forma autónoma, de modo que solo lo puede hacer la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado, aunque la entidad que recibe el dinero es la responsable de pagarlo. El segundo precepto establece que las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad, siendo así que las entidades tienen mayor libertad para contraer deudas pequeñas, pero esta libertad tampoco es absoluta, ya que deben ajustarse estrictamente a la programación financiera que dicta la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Así también, el artículo indica que las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado son de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público, de modo que estos preceptos no son sugerencias, sino son mandatos de cumplimiento obligatorio.
Esto asegura la unicidad del Tesoro, impidiendo que cada institución pública maneje sus recursos bajo criterios propios, lo que garantiza transparencia y control sobre el flujo del dinero estatal. Según el artículo 11 de la Ley 1178, el objeto general del sistema de tesorería y crédito público es la administración integral de los recursos financieros para asegurar que todo gasto público esté debidamente financiado. En específico, el sistema de tesorería busca la recaudación oportuna de ingresos y su centralización en la cuenta única del Tesoro, optimizando la liquidez para pagar obligaciones devengadas. Además, este subsistema tiene el objeto de custodiar títulos y valores, garantizando que el flujo de caja sea programado y eficiente, evitando fondos ociosos en las cuentas fiscales. Por su parte, el crédito público tiene por objeto gestionar el endeudamiento de forma sostenible, captando recursos externos o internos, según la capacidad de pago y conveniencia económica del país. En conclusión, recaudar, pagar y financiar con responsabilidad es el objeto central. El sistema de tesorería del Estado se divide en dos subsistemas principales según nuestra normativa. Primero está el subsistema de recaudación de los recursos, que abarca el conjunto de funciones y actividades administrativas destinadas a recaudar todos los recursos públicos. También tenemos el subsistema de administración de los recursos, que comprenden las actividades vinculadas con la administración unificada de ingresos y egresos del sector público. Incluye la programación del flujo financiero y la ejecución presupuestaria, además del registro y la custodia de títulos del sistema. El subsistema de planificación de la deuda pública es el componente estratégico que establece el marco financiero para el endeudamiento estatal. Opera bajo directrices del CONAPES y el Ministerio de Economía. Su función es definir los límites máximos de deuda externa e interna. Su función principal es evaluar el impacto de los compromisos financieros sobre el desarrollo nacional y la inversión pública. Como resultado, establece límites compatibles con las políticas fiscal y monetaria, creando una red interinstitucional. El subsistema de administración de la deuda pública busca maximizar la eficiencia en las operaciones crediticias. Bien, en este apartado analizaremos en profundidad particularmente cómo opera y cuál es el principal funcionamiento del sistema de tesorería y crédito público, que como veremos en este apartado se cimienta en 4 fases o en 4 pilares fundamentalmente importantes. El primero es la centralización de recursos. Esto significa que todo el dinero que ingresa al Estado, ya sea por impuestos o servicios, se debe gestionar bajo el principio de unidad de caja. Esto significa y permite que los fondos no estén dispersos, sino centralizados en una cuenta única. El segundo es la programación de gastos. Una vez que el dinero ingresa a una cuenta en específico, el sistema realiza una programación financiera. Aquí es donde se decide qué se paga primero, asegurando que siempre haya liquidez para los sueldos, la salud y la educación. El tercer pilar o componente es el financiamiento mediante crédito público. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los proyectos de inversión, el sistema activa el crédito público. Su función es buscar principalmente el financiamiento externo o interno a través de préstamos o emisión de bonos. El cuarto y último elemento es el registro y el control. Finalmente, todo el proceso funciona de forma integral a un sistema que se estructura de forma con un control informático, es decir, cada centavo que entra y cada deuda que se firma queda registrada para que pueda ser auditada. Esto garantiza la transparencia y la sostenibilidad financiera, asegurando que el Estado sea solvente tanto hoy como en el futuro, en esencia.